Mi amigo Jason y yo solíamos vivir muy cerca de un bosque nacional. Era solo un paseo en bicicleta de 10 minutos desde mi casa, y como vivíamos en un pueblo pequeño y aburrido sin mucho que hacer, a menudo íbamos a explorar el bosque en nuestro tiempo libre. No conocíamos las direcciones ni nada, y no teníamos teléfonos celulares con Google Maps tampoco, así que definitivamente no era el pasatiempo más seguro. Después de años de ir allí, nos habíamos acostumbrado bastante a la zona. De todos modos, yo tenía solo 15 años en ese momento, y era el primer día de las vacaciones de verano. Jason y yo, uno de mis mejores amigos, celebrábamos el comienzo del verano pasando la noche en mi casa. Probablemente íbamos a jugar a la Xbox toda la noche, pero poco después de las 12 de la madrugada, se fue la luz. Mi papá se despertó e intentó ponerla en marcha de nuevo, pero parecía que se había ido la electricidad en todo el barrio, así que no podíamos hacer nada al respecto. Ninguno de los dos estaba cansado, ya que literalmente nos habíamos tomado unos energéticos hace media hora, planeando pasar la noche en vela. Después de un par de minutos de aburrimiento, Jason preguntó si alguna vez habíamos estado en el bosque por la noche. Era una pregunta rara y aleatoria, pero casi resultaba más raro que nunca hubiéramos ido allí por la noche, a pesar de vivir aquí y explorar esos bosques durante más de una década. De alguna manera, nunca habíamos ido cuando estaba oscuro. Agarramos mi mochila vacía y tiramos un par de linternas dentro, luego montamos nuestras bicicletas hasta el punto donde usualmente entrábamos al bosque. Era un círculo de tierra en el borde de la carretera donde siempre dejábamos nuestras bicicletas. Mientras estábamos allí, notamos un coche aparcado más arriba de la carretera. Era una camioneta vieja que parecía que se había averiado, pero todas las luces estaban apagadas, así que pensamos que lo habían abandonado o algo parecido. Dejamos nuestras bicicletas y nos adentramos en los árboles. Al entrar, inmediatamente tuvimos que sacar las linternas porque estaba increíblemente oscuro. Fuera del bosque, la luz de la luna era lo suficientemente brillante como para iluminar el área, pero dentro del bosque, era pura oscuridad. Ni siquiera sé por qué nos intrigaba tanto ir allí por la noche. Supongo que fue solo porque nunca lo habíamos hecho y queríamos un poco de adrenalina. Solo tardó un par de minutos en que esa adrenalina llegara, ya que miramos hacia atrás y ya no podíamos ver dónde la carretera se encontraba con los bosques. Era genial oír la atmósfera del bosque de noche, y obviamente también era un poco espeluznante. Nuestro disfrute pareció disminuir a medida que nos adentrábamos más, y no sé qué pasó con Jason, pero yo tenía una sensación muy inquietante. Era como si la adrenalina se hubiera desvanecido y ahora sintiera que algo iba mal por alguna razón. Durante varios minutos, caminamos en silencio, escuchando los ahora inquietantes sonidos del bosque que nos rodeaba mientras movíamos nuestras linternas. Entonces, escuchamos una rama romperse a nuestra izquierda. El sonido resonó por los bosques y ambos apuntamos nuestras linternas hacia allí. En el haz de nuestras luces, había un hombre de pie, a unos 40 pies de distancia. Jason y yo nos quedamos congelados, inmediatamente conscientes de lo extraño que era que un hombre mayor estuviera aquí, y sin saber qué estaba tramando. Llevaba una chaqueta de cuero negra y una gorra sobre su largo cabello. Recuerdo sus ojos vívidamente, ya que estaban inquietantemente abiertos. De alguna manera, nos tomó 10 segundos completos de mirarlo a él, y él mirándonos a nosotros, antes de notar la pala que tenía en la mano. Jason se inclinó hacia mí y susurró con voz nerviosa, «Creo que deberíamos irnos, ahora mismo». Eso fue suficiente para sacarme de mi aturdimiento, y ambos nos apresuramos a retroceder por el camino por el que habíamos venido. Cubrimos nuestras linternas con nuestras camisetas para hacerlas más tenues y menos visibles, por si acaso él intentaba encontrarnos. Finalmente, volvimos a nuestras bicicletas. Y cuando lo hicimos, notamos que el coche que estaba aparcado más arriba en la carretera ya no estaba. Nos subimos a nuestras bicicletas y volvimos directamente a mi casa. Realmente desearía haberle contado a alguien lo que había pasado. Sin embargo, estoy seguro de que, incluso si lo hubiéramos hecho, no habría salido nada de eso.
No pudimos ver lo suficiente para saber exactamente cómo era, o incluso qué tipo de coche conducía. Después de esa noche, dejé de ir a esos bosques. Creo que si hubiéramos estado más tiempo o nos hubiéramos acercado más a ese hombre cuando nos encontramos con él, es posible que no hubiéramos llegado a casa. Tengo una cabaña en Idaho, justo en el borde occidental de las montañas rocosas. Es solo un lugar pequeño, enclavado en el bosque cerca de las montañas, al que voy un par de veces al año para unas escapadas cortas. Esto fue en 2019. Acababa de conducir 8 horas hacia el norte para llegar a mi cabaña, y llegué alrededor de las 8 de la tarde. La última milla era por un camino de tierra que a veces se cubre de vegetación, pero por suerte llegué sin problemas. Encendí el generador al lado de la cabaña, saqué mi equipaje de la camioneta y lo subí hasta la puerta principal, la abrí y entré. Hacía un poco más de frío dentro de lo que esperaba, y cuando encendí las luces, vi por qué. Una de las ventanas de la parte trasera de la sala de estar estaba rota. Era como si toda la parte de cristal se hubiera hecho añicos y estuviera por todo el suelo. Obviamente estaba muy preocupado, así que di un paseo rápido por la casa. Todo estaba en su sitio, nada faltaba, y no había señales de que alguien hubiera estado dentro, por lo que supuse que tenía que haber sido un animal, tal vez incluso un oso curioso. Dado que todo lo demás seguía funcionando, no me preocupé demasiado por ello y continué descargando mi equipaje. Era demasiado tarde para volver al pueblo a comprar un cristal de repuesto, así que simplemente clavé un trozo de plástico sobre la ventana abierta. Salí de nuevo una vez más para coger algo de leña, la metí en la chimenea y puse la cabaña a punto para que estuviera agradable y caliente. Me tumbé en el sofá y abrí un libro, preparándome para la noche. Con la ventana rota, podía oír los sonidos de la naturaleza desde afuera, y era muy tranquilo. No tardé mucho en tener sueño. Probablemente eran las 11 de la noche. Me levanté y volví a llenar la chimenea para que la cabaña se mantuviera caliente durante la noche, luego apagué todo y me fui a la habitación. Puse la alarma para las 7 de la mañana y me fui a dormir. En mitad de la noche, mi cuerpo se despertó de golpe y me senté de inmediato. Eran la 1:24 de la madrugada. Mi corazón latía con fuerza, y sentía como si me hubiera despertado de algo repentino. En ese momento, no sabía si era solo una pesadilla que había tenido, o si era algo más. Honestamente, estaba muy confundido. La cabaña estaba muy silenciosa. Lo único que podía oír era el suave crepitar de la leña en la sala de estar. Me levanté de la cama y caminé hasta la puerta, la abrí con cuidado y miré hacia afuera. El resplandor rojo de la chimenea iluminaba la cabaña lo suficiente como para que pudiera caminar por el corto pasillo. Lo primero que vi fue que la manta se había caído de la ventana rota. Luego, vi unas huellas embarradas en la manta. Seguí las huellas con la mirada, iban directamente desde la ventana hasta el pasillo en el que estaba. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras me daba la vuelta y veía que las huellas subían hasta la puerta del dormitorio de donde acababa de salir. Caminé de nuevo hacia la habitación y sentí un horror absoluto al ver que las huellas entraban en la habitación y llegaban hasta mi cama. Mi mente daba vueltas ahora y no sabía si esta persona acababa de entrar y se había ido sin razón alguna, o qué demonios estaba pasando. Pero, después de mirar más de cerca, no había huellas que regresaran de la cama. Mi cuerpo se quedó adormecido por un momento, mientras casi de forma incontrolable me arrodillé y miré debajo de la cama. Antes de poder inclinarme completamente, vi el contorno de una mano. Inmediatamente salté hacia atrás. Estaba tan aterrado que golpeé mi hombro contra el marco de la puerta mientras trataba de salir de allí frenéticamente. Cogí las llaves de mi coche y salí corriendo de la cabaña. En la prisa, nunca cogí mi teléfono, así que tuve que conducir hasta el pueblo, hasta la comisaría de policía. No volvimos a la cabaña hasta una hora después del incidente, y quienquiera que hubiera entrado se había ido. Todavía no sé qué demonios pasó esa noche.
Creo que debí haberme despertado al sentir que se arrastraban debajo de mi cama, y probablemente había chocado con algo. Pero no tengo ni idea de por qué estaba allí en primer lugar, ni siquiera de por qué entraron. Esto fue hace 5 años, y después de 2 años de tener demasiado miedo de volver a la cabaña, pensé en venderla. Sin embargo, no podría vivir con mi conciencia si le sucediera algo a quien quiera que la comprara, así que decidí no ponerla en venta. La cabaña ha estado abandonada durante los últimos 5 años, aunque estoy casi seguro de que durante ese tiempo ha tenido algunos visitantes indeseados. En el 2021, hice un viaje por carretera a Maine. Nunca había ido, pero tenía varias rutas de senderismo que quería hacer. En realidad, ni siquiera reservé hotel. Simplemente conduje hasta allí y aparqué en el inicio de la ruta, pensando en pasar todo el tiempo acampando. Este era un plan realmente defectuoso, sin embargo, porque llegué mucho más tarde de lo que esperaba. Eran alrededor de las 5 de la tarde y la ruta hasta el campamento decía que tenía 4 horas de duración. Llevaba una linterna frontal y todo lo demás, así que no estaba demasiado preocupado, pero hubiera sido genial no tener prisa. También cabe mencionar que no había otros coches en el inicio de la ruta, así que supuestamente estaba vacío. Empecé a caminar, tan rápido como pude sin hacerme daño. 2 horas después, el sol comenzó a ponerse y a las 8 de la tarde ya casi se había puesto, así que hice una pausa de 5 minutos para descansar antes de hacer el último tramo. Me senté en un árbol caído justo al lado del sendero y bebí un poco de agua, luego saqué mi linterna frontal. Al hacerlo, escuché unas hojas crujiendo detrás de mí. Encendí rápidamente mi luz y la apunté detrás de mí, pero no había nada. Al menos, nada en el rango de mi luz. Mientras miraba durante unos segundos, el sonido se había detenido y solo había silencio. Lo que había oído sonaba a pisadas, pero no escuché lo suficiente como para saber qué era. Probablemente solo un ciervo o algo parecido, pensé. Me levanté y ajusté la linterna frontal para que iluminara bien, luego continué por el sendero. Se fue oscureciendo progresivamente durante los siguientes 30 minutos más o menos. Ya no podía ver ninguna referencia o vista a lo lejos. Lo único visible era lo que estaba en el haz de luz de mi linterna frontal, así que estaba concentrándome en asegurarme de seguir por el sendero y de no perder el equilibrio. Varias veces durante la caminata, sin embargo, tuve que parar porque me pareció oír pisadas de nuevo. Cada vez que miraba y esperaba, pero no escuchaba nada. Pensé que me estaba volviendo loco, o tal vez me estaba acechando algún animal. Definitivamente no era una buena sensación, dada mi situación. Cuando llegué a la marca de las 4 horas, empecé a inquietarme. Pensé que ya estaría en el campamento a estas alturas, y no sabía cuánta batería le quedaba a mi linterna frontal, pero debía estar empezando a agotarse. Entonces, mientras seguía caminando ansiosamente por el bosque, lo oí de nuevo. Esta vez, estaba mucho más cerca y sonaba exactamente como una pisada humana. Estaba casi seguro al 100% de que era eso, lo suficiente como para hacerme saltar y darme la vuelta bruscamente. No había nadie. Había tantos árboles y arbustos, y con mi pequeña linterna frontal encima de todo, tenía la sensación de que realmente no podía ver nada. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? El chirrido de los insectos solo parecía volverse más fuerte, ocultando cualquier sonido sutil de un posible movimiento. Empecé a retroceder, aún mirando hacia donde había oído el sonido. Después de dar 10 pasos hacia atrás, hubo una pisada silenciosa, un poco a la derecha. Moví la luz, y al hacerlo, uno de los arbustos se movió bruscamente y hizo que todas las hojas se agitaran. Por un instante, vi la pierna de alguien mientras salía corriendo hacia el interior del bosque. Me quedé completamente congelado. Después de unos segundos largos, volví en mí y comencé a alejarme rápidamente de esa zona. Encontré un lugar una milla arriba del sendero donde podía esconderme y acampar discretamente esa noche.
No dormí mucho, pero no volví a oír ni a ver a esa persona. Estaba bastante claro que me estaban acechando, y no tenía intención de adentrarme más en el bosque. Así que, por la mañana, volví a mi coche. Por lo que yo sé, perdieron mi rastro. Cualesquiera que fueran sus intenciones, no podían ser buenas. Apostaría a que si hubiera llegado al campamento, o bien habrían estado esperándome allí, o bien habrían llegado más tarde esa noche para hacer lo que demonios estuvieran planeando.